es que necesitamos una iglesia local. Efesios 4 del 7 al 10. Miren lo que dice. Efesios 4 del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí, hermanos, el texto? Lo que está diciendo aquí el texto es que anteriormente ha dicho que necesitamos del grupo, nuestra vida, una vida digna del llamado de Dios, porque eso decía Efesios 4:1, es una vida que permanece en el grupo, que permanece en el cuerpo local, que aprende humildad, que aprende mansedumbre. Imagínense aprender eso, ¿no? Humildad, ¿cuánta falta nos hace? Mansedumbre, el no reaccionar en una manera equivocada, el tener control de nosotros, paciencia, soportar, amar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no decimos, uy, en mi iglesia falta amor? Pero la idea no es irse, sino la idea es perseverar en la congregación y empezar cada uno de nosotros a amar en una manera no solo cariñosa, ¿no? Sino en sacrificios que a veces solo Dios ve, que solo Dios sabe, y creo que muchas veces solo Dios valora, ¿no? Ahora en Efesios 4:7 en adelante va a hablar que la vida que Dios espera de nosotros, porque es la vida que Dios espera de usted y de mí, es la vida que refleja el llamado que Él nos ha hecho, como Él decía en Efesios 4:1. No solo es una vida que permanece en el cuerpo, sino es una vida que depende, que necesita de los siervos de Dios. Y vamos a mirar eso con detenimiento en estos días. Pero cuando usted lee Efesios 4 al 7 al 10, ya no habla de unidad. Si usted se da cuenta, comienza con pero. Miren, decíamos al final de Efesios 4:6 que debemos mantener la unidad en el vínculo de la paz. Y en el Efesios 4:7 empieza con un pero. Es decir, aunque somos un cuerpo, somos uno. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:7 nos recuerda pues que aunque somos un cuerpo, aunque somos un grupo así unido, como dice otros pasajes, somos diferentes en el sentido del don, del rol que Dios nos ha dado. Dios ha dado dones a nosotros. Dios ha dado dones a los hombres, ¿no? Y esos dones tienen que ver para unirnos, para edificarnos, para servir más y más mejor a la unidad del cuerpo. Efesios 4:16, que es, digamos así, el ideal de Pablo de una iglesia, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Note que hay diferentes partes en el cuerpo y todos están trabajando a favor del cuerpo según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces note que aunque somos una unidad, dentro de esa unidad hay una pluralidad y tiene que ver con el rol, con los dones que Dios nos ha dado. Y tremendo, ¿no? Efesios 4:7, para explicarlo un poco mejor, dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La palabra gracia en forma general implica la obra de Dios que no mereces, a tu favor. Gracia es algo que Dios hace que tú no mereces, la obra inmerecida. La salvación es por gracia. ¿Lo merecemos? No lo merecemos.
Por gracia sois salvos. Es solamente una obra de Dios, pero es a nuestro favor. ¿Está bien? Dice, pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, si ustedes notan, acá dice fue dada la gracia. Es algo específico. Entonces, no es que hay varias gracias, sino que en general gracia significa la obra de Dios a nuestro favor. Pero aquí Pablo está refiriéndose a algo particular. La salvación es una gracia de Dios, ¿verdad? ¿Y aquí a qué se refiere? Y Pablo va a decir en otros pasajes, va a tratar de darle ese sentido a gracia que él quiere decir aquí. En Efesios 3:2, noten lo que él dice. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Él dice que a él le ha sido dada la gracia de Dios para con vosotros, o sea, para con los gentiles. Probablemente Pablo se está refiriendo a su apostolado. Yo lo explico en el versículo 7 y 8. Noten lo que dice versículos 7 y 8. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es algo específico hacia él que le ha sido dado. El versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, ¿qué cosa? Esta gracia. Algo que él no merece, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, si uno nota, Pablo está hablando de gracia en un sentido específico, de algo específico que Dios ha hecho a favor de nosotros los creyentes. Y en otros pasajes él ha explicado, por ejemplo, que Dios a él le ha dado la gracia de ser apóstol, algo que él no merece. ¿Todos somos apóstoles? No, es algo que Dios hizo para con él. Y probablemente en Efesios 4:7 está citando esa manera, ¿no? Está refiriéndose a eso. En Efesios 4:7, probablemente, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No se está refiriendo a la salvación, por lo que vamos a mirar, sino a algo que Dios ha hecho y que nos da en el cuerpo una función, ¿no? Más adelante él va a decir pastores, apóstoles, profetas, refiriéndose específicamente a esos dones, ¿no? Que tiene que ver con la gracia. Miren, para explicarlo más todavía, en 1 Corintios 12, noten lo que dice. 1 Corintios 12, versos 7 y 11. 1 Corintios 12, versos 7 y 11. Noten lo que dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero a cada uno le es dada la manifestación, la gracia, el don del Espíritu para provecho de la iglesia, para provecho del cuerpo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo el don, la gracia específica, es decir, algo en particular que Dios ha hecho con cada creyente, a cada uno en particular como Él quiere. El tener dones es un acto inmerecido de Dios. El tener dones es un acto que es algo que Dios nos da, que nosotros no merecemos. Viene de Dios particularmente para con cada creyente. Cada creyente tiene un don espiritual, tiene una gracia, no para exaltarse, sino para servir al cuerpo. Eso nos decía 1 Corintios 12. Pero todas estas cosas, decía el versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, Dios ha dado a los creyentes dones,
aunque somos una unidad, aunque debemos mantener la unidad en el vínculo de la paz, aunque debemos aprender a humillarnos, aunque debemos aprender la mansedumbre, aunque debemos soportar con paciencia los unos a los otros en amor, eso no significa que en el cuerpo todos hacemos lo mismo. No es así. Él ha dado dones. Versículo 7 decía, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Y luego dice, conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Note, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. O sea, Dios ha obrado en nosotros, nos ha dado un don para servir al cuerpo, conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, lo que sigue en el versículo 8, Pablo va a explicar cómo se ha dado el don de Cristo, o sea, cómo se ha dado Cristo a la humanidad. Y miren, aunque no se entiende muy bien, digamos así, si uno lo trata de razonar mucho en un sentido, yo creo que lo que está tratando de decir Pablo aquí es que Cristo se ha dado a plenitud. Miren lo que dice. Por lo cual dice, Efesios 4:8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subió, ¿qué es sino? Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra? Cristo, ¿no? El don de Cristo, a lo alto, a lo más bajo, ¿notan? ¿Notan lo que está diciendo Pablo? Y el que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. ¿Verdad? Entonces, pensando en el versículo 10, ¿cómo se ha dado Cristo a la humanidad? En una forma plena. Aquí dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, ¿cómo es que el don de Cristo se ha dado a la humanidad? En una forma plena. Para llenarlo todo, dice el versículo. Es decir, lo que está diciendo aquí en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, es cómo nos ha sido dada esta gracia, así como ha sido dado Cristo. ¿Cómo ha sido dado Cristo? En una forma plena. ¿Cómo han sido dados los dones a la iglesia? En una forma plena, en la misma manera en la que fue dado Cristo a la humanidad. Cristo ha llenado todo. Los dones que Dios ha dado a la iglesia son todo lo que la iglesia necesita. Están en una forma plena. Cristo es el don de Dios para la humanidad. Y Cristo ha sido dado en una forma plena, en una forma total. Y en esa misma medida, la iglesia ha recibido los dones que necesita, sin faltar alguno. Dones que no merecemos, son gracia de Dios. Es completo, total, pleno. Todo está cubierto. No se necesita más dones de los que hay, ni menos. Y los que hay son los dones que necesitamos. ¿Se da cuenta? Lo que Pablo estaba tratando de decir es que este es el plan de Dios para la iglesia. Esta es la forma en la que Dios quiere que se lleve su iglesia. No hay otra manera. Y vamos a anotar algunos puntos aquí. Versículo 11, porque va a hablar de dones. Va a hablar de dones el apóstol. Y vamos a ir terminando allí en el versículo 11. Note lo que dice. El 10 lo vamos a leer otra vez. Y luego el 11. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo ha sido dado en una forma plena. Los dones del versículo 7, la gracia, también ha sido dada en forma plena. Esa gracia específica que tienen que ver los dones. Entonces, vamos a notar en qué sentido es pleno. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todo está cubierto, no se necesita más dones de los que hay. Es completo, está pleno, así como Cristo se ha dado a la humanidad, así son los dones que necesita la iglesia. La pregunta es esta:
¿Qué son estos dones? Y aquí está específicamente estos dones, ¿no? Constituyó a unos apóstoles, note, ha dado, constituir significa dar, establecer, fijar, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los dones que Dios ha dado a la iglesia. ¿Qué tal? No se necesita más en un sentido, así como Cristo ha dado, ya no se necesitan más dones, digamos así. Note que el diaconado no es un don, es una posición de servicio. Note que aquí no están los diáconos, porque los diáconos, todos debemos ser diáconos, todos debemos tener el deseo de servir a Dios, diáconos de corazón, y a partir de allí la posición de diácono. Pero si usted lee aquí, estos son dones para la iglesia que tienen que ver con la enseñanza, con la instrucción, con trazar la palabra de Dios. Pregunta: ¿podrá haber iglesia aparte de los apóstoles? ¿Podrá haber iglesia aparte de la enseñanza apostólica? La respuesta es no. Y vamos a mirar. ¿Podrá haber iglesia aparte de los profetas en el tiempo del Nuevo Testamento? Y la respuesta también es no. ¿Podrá haber iglesia aparte de evangelistas, pastores, maestros? ¿Notas? Que Dios ha dado al pastor, ha dado maestros, ha dado evangelistas, ha dado profetas, ha dado apóstoles. Y es lo que usted y yo necesitamos para crecer. Y eso implica que uno no puede crecer fuera de una iglesia local, porque estos dones son en la iglesia local. Uno no puede crecer si no es pastoreado y si no se deja pastorear también. Uno no puede crecer aparte de la enseñanza apostólica, es decir, seguir el Nuevo Testamento. No vamos a crecer. No va a poder crecer si es que no es instruido. Y por eso decimos, estos dones son los dones que Dios ha dado a la iglesia local. Y uno no puede cambiar ese plan de Dios. Es lo pleno, es lo completo. Por lo tanto, la vida que Dios espera que yo tenga, según Efesios 4:1, es una vida que está sujeta a mi liderazgo pastoral en este tiempo. Ya no hay liderazgo apostólico. Y estamos sujetos a lo apostólico cuando nos sometemos a la Escritura. Ahora, eso no es una afirmación de mi autoridad, ni qué gusto, cómo me siento yo bien no afirmando esto. No, piénselo de esta manera. Es la voluntad de Dios que yo sea un creyente indiferente en la iglesia local. Es la voluntad de Dios que yo me aísle en la iglesia local. Es la voluntad de Dios que yo me aparte de la enseñanza apostólica en la iglesia local. Es la voluntad de Dios que yo no esté bajo un liderazgo de un pastor en la iglesia local. Y vamos a continuar que no. Bueno, el tiempo nos gana, nos vamos a quedar ahí. Anímese, sea miembro de la iglesia local. No es la voluntad de Dios que usted crezca a solito. Tiene que crecer bajo la enseñanza pastoral en este tiempo que está bajo la enseñanza apostólica. Y cuando decimos apóstoles, vamos a mirar que no nos referimos a los apóstoles de este tiempo, sino a los apóstoles de la Escritura. Vamos a orar para terminar porque el tiempo ya nos ha ganado. Gracias, Señor, te damos. Tu palabra es hermosa y nos deleitamos en ella. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra iglesia local, bajo el liderazgo, bajo la enseñanza apostólica, bajo el liderazgo pastoral. No podemos, Señor, apartarnos de tu palabra. No somos perfectos, ciertamente. No pretendemos serlo, pero creemos que un creyente hace mal cuando se distancia de una iglesia local. No por el COVID, sino porque simplemente desea, Señor, alejarse de su iglesia. Y no está bien. Ayúdanos, Señor. Yo mismo
Puedo parecer que juzgo o que condeno y no es así. Lo que yo anhelo es que tengamos temor de ti, que te amemos, que te sigamos como tú quieres, no como nosotros pensamos. Y si uno revisa, Señor, tu palabra, uno tiene que concluir que es tu plan, es tu forma de actuar, de pensar. Debemos ser creyentes en una iglesia local, miembros activos. Y en esta pandemia, aun cuando no sea presencial muchas cosas, eso no implica que no seamos activos. Ayúdanos, Señor. Oro por aquellos que están animándose, Señor, a tomar ese paso. Desafíales, motívales. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén.